Seguimos con el segundo tema del máster de Unity y lo que vamos a hacer es continuar con las ampliaciones del mini shooter. En los últimos vídeos hemos estado trabajando en la gestión de la cámara, simulando acciones como por ejemplo el cabeceo al caminar y al correr, el retroceso del arma, un zoom en la cámara cuando apuntamos con el botón derecho e incluso la gestión en tercera persona para que el modelo no quedara justo al centro de la pantalla. Y además en el último vídeo añadimos nuevas animaciones para que en todo momento ese modelo estuviera apuntando con un arma. El problema es que de momento todavía no tenía arma. Pues bien, será en este vídeo en el que añadiremos ese modelo del arma y se lo acoplaremos al personaje, añadiendo además animaciones para cuando está disparando y cuando recarga. Pero claro, aquí empiezan a surgir distintos problemas. Y es que si, por ejemplo, recargamos estando parado, no es la misma animación que cuando recarga en movimiento. Del mismo modo, tampoco es igual disparar parado que disparar en movimiento. Entonces aquí se podría pensar que deberíamos descargar animaciones para cada uno de esos casos, pero seguiríamos teniendo un problema. Y es que si, por ejemplo, empieza a recargar estando parado y luego quiero mover al personaje, empezará esa animación de recargar estando parado, pero el personaje se moverá. Entonces, si cambiáramos de animación a la de recargando en movimiento, esa animación volvería a empezar y no quedaría bien. Y si no cambiamos de animación, tampoco quedará bien porque estará recargando parado y moviéndose. Entonces, para solucionar este tipo de problemas, se requieren máscaras en el avatar, indicando que una animación no se reproduzca por completo en todo el avatar. Entonces, podremos indicarle que en la parte inferior del avatar se reproduzca una animación y en la parte superior otra. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la animación de disparar para la parte superior del cuerpo, mientras que en la parte inferior se reproduzcan las animaciones que teníamos hasta ahora. Entonces, podremos sobreescribir la animación que se reproduce en la parte superior del cuerpo, teniendo en cuenta que en la parte inferior del cuerpo las animaciones funcionarán como hasta ahora. Y además, incluso para tener una buena retroalimentación, también añadiremos efectos de sonido tanto al disparar como al recargar. Y bien, para empezar, deberemos descargar este paquete de la Asset Store, Stylized Modular Weapons. Este asset es completamente gratuito y nos ofrece distintos tipos de armas modulares que podremos configurar a nuestro gusto. Entonces, como siempre, lo deberíais abrir con Unity, descargarlo y finalmente importarlo. Yo, como ya lo tengo descargado, pues no me aparece esa opción y tengo un botón por si lo quiero volver a descargar. Entonces, en vuestro caso, haríais clic en Import y lo importaríais. Y una vez lo tengáis, os aparecerá una carpeta llamado Stylized Modular Weapons. Y dentro de esa carpeta, en Prefabs, tenemos una serie de armas predefinidas que podríamos utilizar para acoplárselas a nuestro personaje. En primer lugar tendríamos los componentes de forma individual y abajo las distintas armas que se han formado a partir de esos componentes individuales. Entonces podríamos seleccionar cualquiera de ellas. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar la 11. Entonces deberíamos arrastrar esa arma dentro del modelo principal del personaje. Entonces ahora si quisiéramos ver el arma, pondríamos el modo de escena y lo que sucede ahora pues es que el arma es enorme. Entonces deberíamos ajustar tanto la escala del arma como la orientación para que se acople a lo que sería la mano del personaje. Y además también muy importante, deberemos poner el arma como hija de lo que es la mano derecha, para que cuando se produzca alguna animación en el modelo, el arma se oriente de forma correcta. Entonces iríamos al Mixamo Rig y buscaríamos dentro de Spine lo que es la mano derecha. Aquí tendríamos el hombro derecho y finalmente tendríamos la mano derecha. Entonces pondríamos el arma como hija de esa mano derecha. Le cambiaremos el nombre, por ejemplo, indicándole pues arma y le cambiaremos la escala. Entonces, por ejemplo, la voy a poner a 0.13. Y a partir de ahí la deberíamos ir moviendo para acoplarla lo mejor posible a lo que es la mano del personaje. Entonces además la rotaríamos y de momento podríamos hacer una primera prueba a ver qué tal queda cuando se produce esa animación. Aquí, si recordáis, en el último vídeo ya incluimos las animaciones en las cuales en todo momento estaba apuntando. Entonces ahora si vamos al juego y lo ejecutamos, al poner el personaje en tercera persona, fijaros que el arma reacciona al movimiento del personaje. Incluso si corremos, el arma la tiene perfectamente acoplada.
Esto es porque realmente hemos seleccionado sobre qué hijo debemos incluir esa arma, ya que si por ejemplo, en vez de ponerlo sobre la mano derecha, lo hubiéramos puesto directamente, pues por ejemplo sobre el hombro derecho, a la hora de ejecutarlo, fijaros cómo aparece el arma. E incluso aquí tendríamos más opciones donde colocar esa arma. Y otra opción sería ponerlo sobre alguno de los dedos, por ejemplo el índice o incluso el pulgar. Si ahora lo ponemos en el índice además tiene varias partes. Estos puntos son los que tenemos en realidad en el avatar. Si por ejemplo vamos a Mixamo, al personaje principal, y hacemos clic en el avatar, aquí se pueden ver los distintos puntos de la mano sobre los cuales podemos acoplar el arma. Entonces cada uno de esos dedos tendría 3 puntos que podríamos acoplar, o incluso lo que sería sobre el cuerpo, acoplarlo directamente en la mano. Entonces podríais hacer distintos tipos de pruebas hasta ver cómo se acopla mejor a vuestro modelo. Entonces voy a poner por ejemplo para que veáis la diferencia, cómo quedaría si lo incluimos directamente en el dedo índice con índice 1, si lo ejecutamos, este sería el resultado. Funciona bastante bien. Si ahora, por ejemplo, la ponemos como hija en el dedo central, ahora al ejecutarlo, pues como podéis ver el arma ahora no acopla bien porque está muy de lado. Entonces las mejores opciones serían o ponerla como hija directamente de la mano o en el dedo pulgar. Si lo ejecutamos ahora de nuevo, aquí incluso lo podríamos pausar e ir al modo de escena para poder tener más precisión a la hora de colocar el arma. Aquí, por ejemplo, como podéis ver, la empuñadura pues no queda del todo bien. Entonces podríamos seleccionar el arma y moverla para ajustarla pues, lo mejor posible a lo que sería esa parte del cuerpo. E incluso le podríamos cambiar la escala si vemos que es demasiado grande para acoplarse bien a lo que es el modelo del personaje. Entonces, una vez lo tengamos más o menos acoplado como queremos, como estamos en ejecución, estos datos no se van a guardar. Sin embargo, podríamos hacer clic en los 3 puntos e indicarle Copy Component. Entonces ahora cuando lo cerremos, iremos de nuevo al arma y haremos un pegar de Component Values. De este modo se quedarán los valores que habíamos editado antes en ejecución. Y si lo volviéramos a ejecutar y lo pausamos, pues podríamos comprobar que está perfectamente acoplado tal y como lo habíamos hecho antes. Entonces ahora, por ejemplo, podríamos poner la cámara en tercera persona y comprobar que el arma se acopla perfectamente, tanto cuando estamos de pie como cuando estamos agachados. Aquí, sin embargo, como podéis ver, hay una parte del arma que queda encima del modelo. Entonces, una posible solución sería esa parte del arma incluso desplazarla. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos ir al arma y seleccionar uno de los componentes, este en concreto, y acoplarlo, por ejemplo, aquí de forma lateral, y más adelante incluso haremos que aplique un pequeño retroceso cada vez que disparamos. Pero bueno, ahora de momento simplemente nos vamos a centrar en acoplarlo aquí en un lateral y más adelante ya simularemos esta especie de retroceso. E incluso lo voy a poner como hijo directamente de la mano derecha. Lo ejecutaremos de nuevo, caminaremos con el arma y al correr lo mismo, el arma está perfectamente acoplada. Sin embargo, ahora cuando estamos en primera persona, de nuevo vemos el modelo del arma. Y en este caso, pues no sería lo más recomendable. Aquí lo ideal sería tener un modelo adicional para cuando estemos en primera persona y que tenga pues una mayor calidad. Entonces lo que haremos para no ver ese modelo cuando estemos en primera persona es exactamente lo mismo que hicimos con el modelo del personaje. Entonces para ello incluiremos también el arma en la capa jugador primera persona. Indicaremos que sí y al ejecutarlo en primera persona ya no se ve el arma, ya que no se renderiza por el cooling mask de la cámara, como ya explicamos hace algunos vídeos. Entonces ahora si nos ponemos en tercera persona, nos aparece el arma, podríamos disparar, hacer zoom, agacharnos, caminar agachados con el arma, de lado, saltar e incluso correr y al mismo tiempo saltar, y en todo momento estamos apuntando con el arma y funciona todo de forma correcta. No obstante, ahora lo ideal sería que simuláramos también ese disparo con una animación de movimiento sobre el modelo y también una animación de recarga. Entonces siempre y cuando tenga que recargar se reproducirá esa animación y siempre y cuando disparemos lo mismo. Y de hecho, para ello, en el vídeo anterior descargué ya una serie de animaciones adicionales tanto para la recarga como para el disparo. Entonces lo ideal es que fuerais a Mixamo y os descargarais animaciones tanto de disparo como de recarga.
Yo en mi caso, pues en Mixamo tengo una carpeta con todo aquello que está relacionado con la animación del personaje principal. Entonces, dentro de esa carpeta personaje principal tengo el modelo del personaje, que es el que está con los brazos abiertos, y una carpeta con animaciones. Dentro de esa carpeta tengo la carpeta de texturas, animaciones sin arma y finalmente otra carpeta con animaciones con arma. Entonces, por ejemplo, esta es la de agachado caminando atrás, esta sería agachado caminando de forma lateral, agachado parado, luego tendríamos caminando apuntando atrás, luego otra caminando hacia la izquierda apuntando, otra corriendo y apuntando, otra distinta de corriendo y apuntando, para ver cuál me gusta más, otra corriendo hacia atrás y apuntando, corriendo también a la izquierda y apuntando, otra de disparar, otra flotando y apuntando. Esta es la que se reproducirá cuando estamos cayendo, la de estar quieto y apuntando, que es la que está por defecto, y luego tengo recarga en movimiento, recarga parado, y finalmente tendríamos las dos de saltar y sprint. Esta saltando, apuntando mientras está moviendo hacia adelante, otra saltando y apuntando cuando está quieto, y finalmente sprint apuntando hacia adelante y otro sprint en el cual no está ni apuntando. Entonces deberíais descargar de Mixamo todas aquellas animaciones que queráis utilizar y a partir de ahí modificar vuestro animator para incluir cada una de esas animaciones. Yo en mi caso ahora en el Blend 3 movimiento pues tengo asignadas cada una de estas animaciones. Aquí podéis ver el nombre de cada una de ellas y el pos X y pos Y asociadas a cada una de las animaciones. Y luego aquí pues el mirror acoplado a algunas de ellas. Estas serían las animaciones de movimiento y luego aquí tendría el otro Blend 3 con las animaciones de movimiento cuando está agachado. De nuevo aquí pues con cada una de esas animaciones y el pos X y el pos Y asociado. Y finalmente tendríamos salto caminando, que tiene animación salto apuntando adelante, salto parado, que tiene animación salto quieto apuntando, y finalmente cayendo, que ahora es flotando apuntando. Sin embargo, ahora me harían falta nuevos estados para simular tanto el disparo como la recarga. Entonces, en primer lugar, los vamos a crear aquí para que podáis ver cuál es el problema al utilizar las animaciones directamente desde la capa principal. Entonces, crearemos un estado llamado, por ejemplo, disparando, y otro estado llamado recargando. Entonces, para poder ir a cada uno de esos dos estados, vamos a crear dos parámetros adicionales. Un booleano disparando y otro booleano recargando. Entonces, si estamos en movimiento, vamos a crear una transición a disparando, y si estamos disparando, también vamos a crear una transición a la de movimiento. Entonces, este disparando le vamos a añadir una animación de disparar. Entonces, pasaremos del Blend 3 de movimiento a disparando siempre y cuando el booleano disparando esté a true. Y aquí podríamos ver pues esa animación que se reproduciría. Entonces, aquí debéis tener en cuenta que para que ese disparo se haga de forma instantánea y no tengamos que esperar a que termine la animación anterior, deberemos quitar el hash exit time. Y además también poner una transición muy rápida para que dispare enseguida. Por ejemplo, la pondremos a 0,1. Y de nuevo para volver lo mismo. Tampoco hará falta que termine la animación de disparo para que vuelva. Entonces quitaremos el hash exit time y también le pondremos una duración de la transición muy rápida. Y aquí la condición pues sería que el booleano disparando esté a false. Entonces, siempre y cuando ese booleano se ponga true, pasaremos a disparar. Cuando se ponga false, dejaremos de disparar y volveremos al Blend 3. Y luego con recargando haremos algo similar. Crearemos una transición a recargando y de recargando a movimiento. Lo voy a ampliar un poco para que se vea mejor. Entonces aquí vamos a poner la animación de recargando, en concreto recargando parado. Entonces, para pasar del Blend 3 de movimiento a recargando, deberemos indicarle que recargando esté a true. Y para volver, pues que recargando esté a false. Aquí, sin embargo, en recargando sí que vamos a dejar el hash exit time, para que como mínimo se complete un 75% de la recarga, e incluso más. Voy a poner un 0,9 para que cuando haya pasado un 90% de esa animación empiece a hacer la transición de movimiento. Y aquí, por ejemplo, la transición le vamos a poner a 0,2. Mientras que cuando vayamos del Blend 3 movimiento a recargando, ahí sí que vamos a quitar el hash exit time, para que pase a la animación de recargando de forma instantánea, teniendo en cuenta pues el tiempo de la transición. Entonces aquí de nuevo pondremos un 0,1 en la transición. Y luego para obligar a que se reproduzca el 90% de esa animación de recargando,
pues dejaremos el hasExitTime con el exitTime a 0.9. Entonces ahora lo siguiente sería configurar dentro de los scripts tanto el booleano del animator disparando como el booleano del animator recargando, para que cambien de valor y así se puedan reproducir estas nuevas animaciones. Entonces para ello iremos a controlador movimiento shooter, que es donde tenemos el control de disparo. Entonces este control de disparo lo que hacía era comprobar si teníamos el botón izquierdo del ratón pulsado. Entonces en ese caso invocaba el método disparar, pero claro, no siempre podrá disparar, únicamente podrá disparar en aquellos casos pues que tenga suficiente munición y haya pasado el tiempo suficiente para que pueda disparar. Entonces dentro de ese método, disparar, siempre y cuando entremos dentro del if es porque realmente se ha disparado. Luego ya se actualiza la UI, se decrementa la munición, se actualiza esa barra de la UI con la munición y aparte se realiza el raycast. Y luego también pues al final se aplica ese retroceso. Entonces, como realmente no importa si estamos impactando con algo, ya que al disparar siempre se deberá reproducir esa animación, entonces, por ejemplo, antes de aplicar ese retroceso, podríamos poner ese booleano del animator llamado disparando a true. Entonces, personaje principal punto getComponentAnimator, para acceder al animator del personaje principal, punto setBool disparando true. Entonces, siempre y cuando se realice un disparo, entrará en este if y se pondrá el booleano del animator a true. No obstante, también deberíamos ponerlo en algún momento a false, ya que de lo contrario siempre estaría true. Entonces, en controlador movimiento shooter, en el else será cuando realmente pondremos ese disparando a false, ya que si no estamos pulsando con el botón izquierdo del ratón es porque no estamos disparando. Aquí de hecho no nos haría falta poner personaje principal, ya que el animator directamente lo tenemos hasta enlazado aquí. Entonces podríamos poner animator.setBool disparando false. Entonces con esto tendríamos la parte del disparo y ahora nos faltaría la parte de la recarga. Entonces volveríamos de nuevo al mini shooter y siempre y cuando invoquemos al método recargar, entonces deberemos acceder de nuevo al animator y en este caso poner el booleano recargando a true. Sin embargo, aquí deberíamos tener cuidado para luego invocar a completar recarga, ya que tiempo recarga deberá durar exactamente lo mismo que tarde esa animación de recargar en ser reproducida, ya que como hemos visto antes, se reproducirá un 90% de esa animación. Entonces, una vez se haya completado ese tiempo de recarga, en completar recarga, de nuevo, deberemos poner recargando a false, para que así en el animator de nuevo volvamos al estado del Blend 3. Entonces de momento pues vamos a hacer una primera prueba para ver qué tal queda. Subiremos el animator para que podamos comprobar si cambia de animación. Entonces dispararemos y como podéis comprobar, dispara y luego recarga. Sin embargo, si el tiempo de recarga es muy pequeño, podremos seguir disparando mientras está recargando. Ahora se pone a recargar, pero continúo disparando. Entonces no deberíamos poder volver a disparar hasta que se haya completado esa recarga. E incluso aquí si mantengo pulsado con el botón izquierdo del ratón, está en todo momento disparando y no recarga nunca. Y esto es porque no debería poder disparar si está recargando. Y esto realmente es por el orden en el cual tenemos las instrucciones en el método disparar, ya que aquí tenemos la parte de invocar el método de recargar, pero luego aquí tenemos el disparando igual a true. Entonces este recargar pone recargando a true, pero luego aquí tenemos el disparando igual a true. Entonces una posible solución sería la siguiente. En vez de poner directamente siempre disparando igual a true, lo vamos a poner siempre, pero que no tenga que recargar. Entonces esta instrucción de aquí arriba la vamos a bajar bajo y le vamos a indicar que si la munición restante del cargador es 0 y tiene munición, que recargue, pero si no, que aplique la animación de disparo. Así siempre que dispare la última bala del cargador directamente, lo que hará es recargar y aplicar esa animación de recarga. Pero claro, además, en el controlador movimiento shooter, aquí en getMouse0, deberemos poder invocar a disparar únicamente cuando no esté recargando. Entonces para ello podríamos ir al mini shooter y al booleano recargando, que realmente lo ponemos a true y a false siempre que recargamos, le generaremos un getter y un setter para así, desde control disparo, comprobar si no está recargando. Mini shooter.instance.recargando false. Entonces únicamente invocaremos a disparar cuando
pulsemos en el botón izquierdo, pero además no estemos recargando. Entonces, si estamos recargando, directamente no podremos ir a disparar y disparando permanecerá en todo momento a false. Aquí más adelante también lo refactorizaremos para no tener esos cambios de estado redundantes. Pero bueno, para no ser tan largo el vídeo, de momento vamos a realizar una primera versión que funcione y ya más adelante mejoraremos el código. Entonces lo guardaremos todo de nuevo, volveremos a Unity y lo ejecutaremos. Entonces ahora si cambiamos de cámara y disparamos, fijaros que hace la animación de disparar. Y cuando realizamos ese último disparo, recarga. Sin embargo, si la recarga es muy rápida, podremos disparar, recargará, pero ya estoy disparando otra vez. Entonces ahora lo que vamos a hacer es subir tiempo de recarga a 2 segundos, ya que esa recarga tarda en realidad un poco más, incluso de 2 segundos. De hecho, podríamos ir a la animación y comprobar pues que dura 3,16 segundos. Entonces, de hecho, en el mini shooter vamos a indicarle que tiempo de recarga sea entre 0,2 y 3. Entonces vamos a poner tiempo de recarga a 3 y lo ejecutaremos. Entonces ahora si disparamos, se reproduce la animación de disparo hasta que se reproduce la recarga. Fijaros, voy a mantener pulsado el botón izquierdo del ratón. Ahora la realiza, está recargando. Entonces, como podéis comprobar ahora, si mantengo pulsado el botón izquierdo, siempre que termina con esos 10 disparos, recarga de nuevo. Sin embargo, si ahora, por ejemplo, me agacho, ahora cuando estoy agachado ya no realiza esa recarga. E incluso tendríamos más problemas si, por ejemplo, estoy de pie y cuando se pone a recargar me muevo. Fijaros que el personaje se queda flotando. O me voy a un lado. Entonces el problema que tenemos aquí es que, aunque tuviéramos animaciones distintas, tampoco funcionaría bien. Ya que si, por ejemplo, creo un nuevo estado llamado recargando movimiento y le agrego la otra animación, la de recargar en movimiento, ahora debería tener dos transiciones adicionales a recargando movimiento y de recargando movimiento a el blend 3 movimiento. Entonces ahora tendría varias condiciones: que esté recargando para pasar a recargado movimiento, pero además que quieto esté a false. Y volveremos al blend 3 cuando recargando esté a false. Aquí sí que dejaríamos el exit time para que se reproduzca esa recarga por completo. Y aquí lo quitaríamos indicándole que esa transición, por ejemplo, sea de 0,1, al igual que en la otra. Y además ahora, para que pase de movimiento a recargando, tendremos una condición adicional: que recargando sea true, pero que además quieto también sea true. Entonces, si estoy parado, irá a la animación de recargando parado. Si estoy en movimiento, irá a la animación de recargado movimiento. Sin embargo, esto no va a resolver el problema. El booleano quieto se va a actualizar con normalidad igual que antes. Y de hecho, podríamos comprobar que si recargo en movimiento, realiza una animación. Fijaos, estoy disparando y ahora recarga en movimiento. Y de hecho, como habéis podido comprobar, cuando disparo en movimiento también tengo el mismo problema. Tengo una animación que no se corresponde con lo que toca. Entonces, además, pues también podría crear ese nuevo estado de disparando movimiento. Entonces, para este caso tendríamos la animación de disparar caminando. Entonces, de nuevo aquí deberíamos crear dos transiciones adicionales: de movimiento a disparando movimiento y de disparar movimiento a movimiento. Entonces, ahora deberíamos crear esas dos condiciones de nuevo, tanto para que pase de estar en movimiento a disparando parado. De hecho, aquí podríamos poner parado para que se entienda mejor. Y aquí recargando parado. Entonces, para que pase del blend 3 a disparando parado, disparando deberá ser true, pero además quieto también deberá ser true. Entonces luego volveremos cuando disparando sea false. Y luego para disparado movimiento deberemos indicarle que disparando sea true y que quieto sea false. Y para volver, simplemente que disparando pase a estar a false. Entonces, para pasar del blend 3 a la animación de disparando movimiento, le quitaremos el hash exit time para que sea instantáneo, le pondremos una transición muy corta, y de disparando movimiento al blend 3 también le quitaremos el hash exit time para que se haga instantáneamente esa transición de una animación a otra,
a 0,1 y con ello ya tendríamos configuradas esas 4 animaciones para que dispare parado, dispare movimiento, recargue parado y recargue movimiento. Entonces, aunque podáis pensar que esto ya debería funcionar bien, de hecho, parado, dispara y recarga perfectamente, y si vamos caminando, también dispara, fijaros, y recarga. Entonces se reproducen esas 2 animaciones sin ningún problema, tanto disparando caminando como disparando quieto. Y de hecho dispara, cuando se acaba la munición recarga. Pero el problema, como habéis visto antes, viene cuando yo me pongo a recargar y me muevo, que continúa con la animación de recargando parado, ya que no puede cambiar la animación de recargando movimiento porque debería volver a empezar. Entonces, para poder solucionar estos problemas, deberíamos crear una máscara en lo que es el avatar. Esa máscara me permitirá sobreescribir ciertas animaciones a las animaciones que se están reproduciendo actualmente. Entonces lo que haremos será tener las animaciones de movimiento normales, como caminar hacia adelante, hacia atrás, correr, etc. Pero además tendremos una capa que sobreescribirá esas animaciones únicamente en la parte superior del cuerpo. De hecho, si por ejemplo ahora recargo y me pongo a correr, fijaros qué mal queda. Entonces, al hacerlo de ese modo, la parte inferior del cuerpo actuará con respecto a las animaciones que tenemos en lo que es la capa principal del Animator, pero cuando, por ejemplo, disparemos o recarguemos, lo que hará será aplicarse esa animación únicamente a la parte superior del cuerpo. Y aquí sucede lo mismo. Si yo me pongo a correr y disparar, pues me haría falta a lo mejor otra animación de corriendo, disparando, con condiciones adicionales, etc. Entonces, para este tipo de casos, lo mejor es crear esa máscara en el avatar. Entonces, para ello, vamos a volver de nuevo al proyecto y en la carpeta personaje principal vamos a crear con el botón derecho un avatar mask, poniéndole como nombre parte superior personaje. Entonces, ahora aquí en humanoide vamos a indicarle cuáles son las partes del cuerpo que queremos sobreescribir con las animaciones que se ejecutan con normalidad. Entonces, como en nuestro caso lo vamos a utilizar tanto para disparar como para recargar, únicamente nos quedaremos con la parte superior del cuerpo. Le quitaremos las piernas y toda esta parte inferior del suelo. Y a continuación en el transform le debemos indicar el esqueleto que vamos a utilizar. En este caso el modelo principal del Vanguard, que lo tendríamos pues aquí dentro y lo podríamos directamente arrastrar también aquí. Entonces ahora lo siguiente sería ir al Animator y crear una nueva capa, a la cual le vamos a llamar parte superior. Entonces ahora aquí de nuevo tenemos otro Animator, en el cual vamos a crear un estado nuevo, vacío, al cual le vamos a llamar inicio. Y en principio no le vamos a poner ninguna animación. Entonces ahora si lo ejecutamos, fijaros que se está ejecutando tanto esa animación de inicio como la otra animación de la capa principal. Entonces ahora todas estas animaciones que habíamos añadido, de disparado caminando, disparando movimiento, recargando parado y recargando movimiento, todas estas las vamos a poner en la otra capa. Y de hecho las podríamos copiar todas, control C, y las vamos a pegar aquí, control V. Entonces ahora lo siguiente sería indicarle que esta animación sea el punto de entrada. Para ello botón derecho y set as layer default state. Entonces vamos a eliminar este otro estado y aquí en movimiento, si os fijáis, tenemos un blend 3. De hecho, si hacemos doble clic lo podemos ver. Y es el mismo blend 3 de la capa base. Entonces aquí no me hace falta volverlo a tener. Por ello, en movimiento le vamos a poner None. Y aquí tendríamos pues estas 4 animaciones. Entonces en la capa principal entrará al blend 3 y en la capa parte superior entrará esta animación que en principio no hace nada. Pero dependiendo del estado de las variables disparando y quieto, irá a esas animaciones disparando parado, disparando movimiento, recargando parado o recargando movimiento. Y las aplicará únicamente en la parte superior del modelo del personaje. Entonces ahora, en la capa base, toda esta parte la podemos quitar, ya que en esta parte únicamente nos vamos a preocupar de lo que es el movimiento, a través de estos dos blend 3, y finalmente el tema del salto. Entonces en principio se reproducen todas las animaciones de forma completa de esta capa, pero si aparte en la capa llamada parte superior se produce alguna de estas condiciones, se aplicarán estas animaciones pero únicamente en aquella parte que le hayamos indicado en la máscara, que será la parte superior del cuerpo. Entonces lo bueno de hacerlo de este modo es que ahora da igual la animación que se esté reproduciendo en la capa base, que al final se reproducirán esas animaciones en la parte superior del cuerpo, tanto al disparar como al recargar. Pero además nos faltaría
configurar lo que es la capa del animator llamada parte superior. Para ello le deberemos indicar la máscara que acabamos de crear, parte superior personaje, le indicaremos en el blending mode que sea override para que lo sobreescriba y además aquí le indicaremos el peso que queremos que tenga sobre lo que sería la animación que se está reproduciendo. Entonces si queremos que se reproduzca de forma completa le pondremos el peso a 1. Entonces toda esa parte superior del cuerpo la sobreescribirá con las animaciones de esta capa. Entonces ahora sí, si lo ejecutamos, si ponemos la cámara en tercera persona, fijaos que ahora estamos disparando y recarga. Y si por ejemplo vamos caminando y disparamos, pues dispara mientras va caminando y fijaros ahora que ha recargado mientras estaba caminando. E incluso ahora podemos disparar y correr al mismo tiempo y disparar y correr también al mismo tiempo. Ahora está recargando e incluso si recargamos y saltamos, como habéis podido comprobar, también se realiza esa animación combinando tanto la de la capa base como la de la capa parte superior. Y de hecho incluso también podríamos agacharnos, disparar y la recarga se realiza completamente sin ningún problema. Incluso podríamos estar agachados y caminando y recargaría, ya que están combinándose ambas capas. Y además, para tener una mejor retroalimentación de lo que está sucediendo, vamos a añadir en tema 2 una carpeta llamada audio. Y para ello importaré dos audios que he descargado previamente de Pixabay. Este sería el disparo y este la recarga. El problema es que esta recarga al final también dispara. Entonces le deberemos indicar que reproduzca únicamente una parte de lo que sería este audio. Entonces para conseguir esto, ahora en el mini shooter además vamos a añadir un apartado adicional llamado por ejemplo efectos de sonido, que sería esta parte de aquí, donde tendremos un audio clip para el sonido de disparo y otro audio clip para el sonido de recarga. Entonces bajo, siempre y cuando disparemos, esto lo podríamos incluir por ejemplo en aplicar retroceso, siempre que se aplique ese retroceso, pues haremos un getComponent audio source .play one shoot sonido disparo, de modo que se reproduzca ese sonido del disparo. Y luego cuando recarguemos haremos lo mismo. En el método de recargar, en este caso reproduciremos sonido recarga. Y además cuando se complete la recarga haremos un stop del audio source, para que así, si ese sonido de la recarga durara un poco más, se cortara ahí. Sin embargo, se debería tener en cuenta que este stop detendrá todo aquello que se esté reproduciendo en el audio source asociado al mini shooter, ya que además ahora en el mini shooter nos haría falta añadirle un audio source, el cual será el encargado de reproducir esos efectos de sonido. Pero además en el mini shooter deberíamos enlazar ahora también esos dos efectos, tanto de disparo como de recarga. Entonces iremos a la carpeta audio y por ejemplo le cambiaremos el nombre, por ejemplo disparo y recarga. Entonces arrastraremos disparo al audio clip disparo y recarga al audio clip sonido recarga. Entonces ahora al ejecutarlo, si disparamos, como podéis comprobar, se reproduce ese efecto de sonido. Y al recargar, lo mismo. Ahora incluso podríamos correr y disparar mientras corremos. Recargar mientras caminamos. Agacharnos y disparar igual. Y luego, por supuesto, en primera persona tendríamos las dos mirillas, igual que las teníamos antes. Y para realizar pruebas con el cargador y que no recargue tan rápido, vamos a añadir un atributo adicional que se llame capacidad cargador. Entonces, de nuevo, iremos al mini shooter y justo abajo de tiempo recarga, vamos a añadirle un nuevo atributo serializable
que tenga un valor entero entre 1 y 30 y que se llame capacidad cargador. En principio será 10, pero se podrá modificar. Entonces, al utilizar esta capacidad de cargador, ahora deberemos realizar una ligera modificación sobre lo que era la retroalimentación en la UI con las balas restantes. Como tenemos 10 barras, pues simplemente nos vamos a limitar a mostrar, pues si por ejemplo le quedan 25 balas, que lo tenga al máximo y cuando le queden 10 o menos, pues que ya que se vaya decrementando. Y para ello, pues vamos a ir a la parte de abajo al método disparar y crearemos un método adicional llamado, por ejemplo, actualizar balas cargador UI. Este método lo que hace es, en primer lugar, almacenar en un entero munición restante cargador, haciendo un módulo de munición entre capacidad cargador. Entonces obtendremos las balas que nos quedan del cargador actual. Si nos quedan 0 balas y tenemos munición, eso es porque realmente se han terminado las balas de ese cargador y deberíamos actualizar esa UI poniendo el cargador al máximo. Entonces munición restante cargador será igual a capacidad cargador, ya que puede que el cargador sea de menos de 10, entonces no deberemos mostrar esas 10 barras. Entonces a partir de ahí, además se podría dar el caso de que munición restante cargador fuera mayor que 9. Entonces da igual si es 10, 11 o 25. Al final, munición restante cargador la pondremos a 10, para que únicamente decremente esas barras cuando sea un valor menor a 10. Entonces finalmente ya hacemos el file amount de munición UI a munición restante cargador multiplicado por 0,1. Entonces este método ahora lo pasaremos a invocar cuando actualicemos la barra de munición. Pues lo pegaremos aquí, actualizar barra cargador UI, y aquí ahora como no tenemos munición restante cargador, pues esto realmente sería el módulo de munición entre capacidad cargador. Lo sustituiríamos aquí y ya está. Pero aparte luego, al completar la recarga, no deberemos poner munición UI file amount a 1 porque depende en todo momento de la capacidad del cargador. Entonces aquí de nuevo deberíamos invocar al método que acabamos de crear, actualizar balas cargador UI. Entonces finalmente si lo guardamos todo y lo volvemos a ejecutar, ahora por ejemplo tenemos la capacidad del cargador a 10. Si disparamos 10 veces, pues recarga. Dispara 10 veces más y vuelve a recargar. Pero si por ejemplo la capacidad del cargador fuera 30, podríamos llegar a disparar hasta 30 veces y luego ya recarga. Si por ejemplo la capacidad del cargador fuera 5, vamos a poner el disparo más lento para que se pueda apreciar mejor. Por ejemplo a 0,3. Ahora aquí debería haber aparecido con 5 barras. Y esto es porque de inicio no lo hemos actualizado. De hecho, cuando recarga sí que aparecen bien las 5 barras. Entonces nos faltaría, para que funcionara perfectamente, también incluir en el start ese método actualizar balas cargador UI. Entonces ahora sí, de inicio, si tiene 5 de munición, aparecen las 5 barras. Y al disparar las 5 veces ya recarga. Del mismo modo, si por ejemplo en vez de 5 fueran 7 u 8, cada 8 balas recargaría. Aquí lo que ha sucedido es que en el primer cargador, como habéis podido comprobar, tenía 4. Y esto es porque tal y como está programado, va a completar para que el último cargador tenga exactamente la misma cantidad de balas que capacidad cargador. De hecho, si por ejemplo munición fuera 12 y capacidad de cargador fuera 5, este primer cargador tendría 2 balas y el resto tendrían ya 5 cada uno, para que el último cargador tenga esas 5 balas. Y esto es por tal y como está programado. Finalmente esas 5 últimas balas. Y ahora ya ni puede disparar ni puede recargar porque no tiene munición. Ya deberíamos buscar alguna moneda. Y además cuando encontramos alguna moneda, como es el caso, también deberíamos invocar a ese método. Entonces siempre que incrementemos la munición, también deberemos actualizar balas cargador UI. Entonces iríamos al evento de incrementar munición e invocaríamos actualizar balas cargador UI. E incluso algo relacionado con el tema de la recarga sería que podemos modificar la velocidad a la cual recarga.
Si por ejemplo vamos al Animator, en recarga movimiento le podemos indicar que la velocidad sea el doble, tanto en movimiento como parado. Entonces tardará la mitad en recargar. Entonces ahora en el mini shooter le podríamos indicar que el tiempo de recarga sea 1.5. Y de hecho ahora si lo ejecutamos, la animación de recarga, como podréis ver, la hace mucho más rápido. Y enseguida puede volver a disparar porque el tiempo de recarga también lo hemos actualizado. Cogeríamos las monedas y ahora ya se actualiza el marcador sin ningún problema. Si ahora, por ejemplo, ponemos la velocidad de disparo mucho más rápida, 0,1, y la capacidad del cargador a 30, y le ponemos, por ejemplo, 500 de munición, pues ahora dispara mucho más rápido y recarga mucho más rápido. Y lo mismo sucede si vamos corriendo, también recarga mucho más rápido. E incluso si estamos agachados también, esa recarga será mucho más rápido. Aquí lo que sucede es que cuando corre no me termina de convencer cómo apunta lo que es el arma. Entonces quedaría mejor si realmente el arma la ponemos como hija de lo que es el pulgar, con índice 1. Ahora al correr debéis tener en cuenta que al caminar y al correr se mezclan las animaciones de la parte superior y la inferior del cuerpo. Entonces al final, dependiendo tanto del arma como del modelo que hayáis utilizado, pues lo deberéis configurar para que el resultado pues sea lo más adecuado posible en base a esos modelos. Aquí, por ejemplo, el arma está un poco desviada, desde mi punto de vista, a lo que sería la mirilla. Entonces incluso el arma la podríamos rotar para que la orientación fuera la más adecuada. Entonces, como digo, ya esto es personalizarlo según el modelo en concreto, tanto de arma como de personaje que hayáis seleccionado. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.